¿Alguna vez te has preguntado si el destino puede ser lo suficientemente cruel como para arrancarte la única razón de tu existencia y luego obligarte a observarlo todo de lejos, como si fueras una sombra? Prepárate, porque la historia que te voy a contar hoy cruza las fronteras de lo prohibido y se sumerge en los secretos más oscuros que una familia puede esconder. Antes de revelarte cómo llegué al punto sin retorno, te pido que te suscribas aquí al canal Luminaria y actives las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta jornada de dolor y redención. Mi nombre es Lara. Tengo 26 años y pasé la mayor parte de mi vida siendo invisible en medio de la inmensidad de la Ciudad de México. Cargo con un hueco en el pecho que data de 1998, cuando el orfanato se convirtió en mi única casa y en mi mayor pesadilla. En aquella época, yo era solo una adolescente asustada que no entendía cómo el amor podía resultar en tanta pérdida y silencio. La rutina en la capital mexicana es ruidosa, pero mi monólogo interior es un grito mudo que nadie parece interesado en escuchar. Camino por las calles de Polanco observando los aparadores de lujo, sintiendo que no pertenezco a este mundo de porcelana y apariencias. El olor a contaminación se mezcla con el aroma de las flores en las plazas, pero nada borra el olor a humedad de aquel cuarto donde todo comenzó. Siento que soy una extraña en mi propio cuerpo, una mujer que aprendió a esconder las lágrimas detrás de una sonrisa profesional y pulida. Las personas que me contratan para cuidar a sus hijos no se imaginan que busco en cada rostro infantil un rasgo que sea mío. Existe una melancolía que me sigue como una segunda piel, recordándome constantemente que el tiempo está pasando y mis respuestas continúan enterradas. Cada día que nace es un nuevo intento de no desmoronarme ante la indiferencia del mundo que me rodea. Aprendí que el silencio es un arma, pero también es una prisión muy solitaria para quien tiene tanto que decir. Recuerdo perfectamente la sensación del frío cortante en aquella mañana de invierno, cuando me di cuenta de que mi vida nunca más sería la misma. Yo era joven, ingenua, y creía que el amor verdadero podía vencer cualquier barrera social que México nos imponía. En aquel entonces, no sabía que la ambición y la falsedad eran fuerzas mucho más poderosas que el latido de un corazón apasionado. Hoy, miro hacia atrás y veo un rastro de mentiras que me llevaron hasta el momento exacto en que decidí dejar de huir. La paz que fingía tener era solo una máscara fina que estaba a punto de hacerse pedazos contra el suelo duro de la realidad. Mis manos tiemblan cada vez que veo un anillo de metal sencillo, recordándome el hábito nervioso que desarrollé en el aislamiento del orfanato. Giraba ese círculo imaginario en mi dedo, rezando para que alguien viniera a buscarme, pero las puertas siempre permanecían cerradas por fuera. La soledad era una compañera constante, susurrándome que yo no era digna de ser amada o de conservar lo que era mío por derecho. Veía a otros niños irse con familias sonrientes, mientras yo me quedaba ahí, guardando secretos que pesaban más que el plomo. El destino tiene una forma irónica de devolvernos lo que nos fue quitado, pero el precio cobrado suele ser demasiado alto para cualquiera. Fue en una tarde calurosa, mientras organizaba unos documentos antiguos que conseguí de forma clandestina, que surgió el nombre de una ciudad. Era solo una dirección, una pista vaga de donde la niña que cargué en mi vientre podría estar viviendo su vida perfecta. Mi corazón se aceleró de una forma que pensé que moriría ahí mismo, entre papeles amarillentos y recuerdos amargos. Sabía que cruzar esa línea significaba abandonar cualquier oportunidad de tener una vida normal o una relación honesta con Enzo. Pero, ¿cómo puede una madre ignorar el llamado de su propia sangre, incluso cuando el mundo entero le dice que se olvide? Enzo es un hombre bueno, un periodista que cree en la verdad por encima de todo, y es por eso que nunca podrá saber lo que hice. Él me mira con ojos llenos de ternura, y yo le devuelvo una mentira bien ensayada que me quema la garganta con cada palabra. Estar con él es como encontrar un puerto seguro en medio de una tormenta, pero yo cargo el huracán por dentro. El peso de la omisión es una barrera invisible que me impide entregarme totalmente al amor redentor que él me ofrece. Finjo que soy solo una mujer común, pero soy una fugitiva de un pasado que no acepta quedarse atrás. Las noches en la Ciudad de México son largas y llenas de ecos de promesas que nunca cumplieron quienes debían protegerme.
Cierro los ojos y aún puedo escuchar el sonido de los pasos pesados en los pasillos de madera del antiguo orfanato. Dante estaba ahí, siempre observando con esa mirada que nunca pude descifrar si era de compasión o de pura vigilancia. Él era el único que parecía ver a través de mi armadura, el único que sabía el tamaño del dolor que yo estaba escondiendo de todos. Yo creía que él era mi protector silencioso, la única ancla que me ataba a una realidad que deseaba desesperadamente cambiar. Hoy entiendo que la verdad es como una herida que necesita ser abierta para que finalmente pueda comenzar el proceso de cicatrización. Yo no quería causar dolor a nadie, pero la injusticia es un veneno que consume el alma si no es expulsado con fuerza. Preparé mi maleta con poca ropa y muchas preguntas, lista para enfrentar a cualquier monstruo que estuviera escondido en aquella mansión lujosa. Yo ya no era la niña asustada de 16 años. Era una mujer movida por una necesidad visceral de justicia y pertenencia. El contraste entre mi vida miserable y la opulencia que estaba a punto de invadir era el combustible para mi valentía. La jornada hasta el barrio noble fue hecha en silencio, mientras observaba el cambio radical en el paisaje a través de la ventana sucia del autobús. Las casas se volvían más grandes, los muros más altos y la seguridad más opresiva, como si intentaran mantener la realidad del país del lado de fuera. Sentía un escalofrío al imaginar que mi hija estaba creciendo detrás de esos portones de hierro dorados y relucientes. ¿Cuántas veces lloró ella y yo no estuve ahí para consolarla? ¿Cuántas sonrisas me perdí por culpa de un esquema que yo aún no comprendía? Esas preguntas eran cuchillos afilados cortando lo que quedaba de mi orgullo y de mi cordura mental. La entrada en la mansión como tutora fue más fácil de lo que imaginé, pues el desespero de Elena era visible hasta para una extraña. Ella me recibió con una desconfianza latente, analizando cada centímetro de mi uniforme sencillo y de mi rostro excesivamente calmado. Sostuve su mirada, sintiendo una descarga de adrenalina que no experimentaba hace muchos años de apatía. Marcos apareció justo detrás, un hombre de presencia imponente que parecía cargar el peso de 1000 secretos en sus hombros anchos. Parecían la familia perfecta de las revistas, pero el aire dentro de aquella sala estaba cargado de una tensión sofocante. En el momento en que mis ojos encontraron los de Maya, el mundo a mi alrededor simplemente dejó de existir por algunos segundos infinitos. Ella estaba sentada al piano, girando un anillo imaginario en el dedo anular derecho, con una precisión que hizo que mi sangre se congelara. Era mi gesto, mi refugio, manifestado en aquella niña que nunca tuve la oportunidad de cargar en mis brazos después del parto. Supe ahí, con una certeza absoluta y aterradora, que el secreto que nos unía era mucho más peligroso que cualquier mentira que yo hubiera contado. El juego había comenzado, y yo no tenía idea de que la primera pieza movida sería aquella que me haría cuestionar mi propio origen. Aceptar aquel empleo fue como firmar un pacto con el mismísimo abismo, pero no tuve otra opción más que sumergirme. La mansión de Elena y Marcos era un laberinto de mármol blanco y silencios pesados que parecían gritar a cada paso sobre los tapetes caros. Cada vez que Maya me miraba, sentía un choque eléctrico recorrer mi espalda, reconociendo en ella pedazos de la adolescente que fui un día. El año era 2018, y mientras la Ciudad de México hervía allá afuera, yo comenzaba mi propia guerra particular dentro de aquellas paredes lujosas. Mi rutina como tutora de Maya era un ejercicio diario de autocontrol y dolor silencioso. Necesitaba enseñarle sobre el mundo, mientras lo único que quería era abrazarla y pedirle perdón por todos los años de ausencia forzada. Elena me observaba con ojos de halcón, como si pudiera olfatear el rastro de orfanato y desesperación que yo intentaba esconder con perfumes baratos. Me daba cuenta de que ella tenía miedo, un miedo visceral que solo quien posee algo que no le pertenece por derecho puede sentir. Marcos, por otro lado, evitaba mi mirada, refugiándose en su oficina de roble donde las luces se quedaban encendidas hasta altas horas de la madrugada. En las tardes en que ayudaba a Maya con sus lecciones de piano, el sonido de las notas musicales parecía llenar el vacío que yo cargaba hace tanto tiempo. Ella era una niña prodigio, pero había una melancolía en su mirada que no combinaba con sus 8 años de edad. A veces, ella dejaba de tocar
y solo miraba por la ventana, girando aquel anillo invisible con una angustia que me hacía querer llorar. Veía ahí la prueba viva de que la sangre no miente, de que la herencia emocional es más fuerte que cualquier barrera social. Yo era solo la empleada contratada, pero en el fondo, yo era la única persona en aquella casa que realmente la conocía. El contraste entre la opulencia de Polanco y la miseria de mi alma era una herida abierta que insistía en sangrar. Dormía en un cuarto pequeño al fondo de la mansión, rodeada por fotografías de una familia de la cual yo debería formar parte. Durante las noches, revisaba mentalmente cada palabra dicha, cada gesto observado, buscando entender cómo aquella adopción ilegal había sido tejida. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, donde cualquier error podría llevarme de vuelta a la invisibilidad total. Pero la voluntad de justicia era un fuego que ardía en mi pecho, calentándome en las madrugadas frías y solitarias de la capital. En casa, cuando tenía mis días libres, el silencio con Enzo se volvía cada vez más insoportable y denso. Él me preguntaba sobre el nuevo empleo, sobre la familia rica, y yo inventaba historias sobre patrones generosos e una rutina tranquila. Me sentía una traidora, usando su amor como un escudo para esconder mis planes de venganza y búsqueda. Él, con su instinto periodístico agudo, comenzaba a notar que mi mente siempre estaba en otro lugar, lejos de nuestros planes de futuro. Yo amaba a Enzo, pero entre el hombre de mi vida y la hija que me fue robada, la elección ya estaba hecha. La tensión dentro de la mansión aumentaba cada día, conforme yo comenzaba a encontrar pequeñas grietas en la perfección de Elena. Notaba los frascos de remedios para la ansiedad escondidos en el cajón de la sala y las llamadas nerviosas que ella hacía en voz baja. Ella parecía estar siempre esperando una mala noticia, un fantasma que vendría a tocar a su puerta para cobrar una deuda antigua. Yo era ese fantasma, aunque ella aún no sabía que la amenaza ya estaba dentro de su propia fortaleza. El aire estaba saturado de mentiras, y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que la primera barrera cayera. Cierta tarde, mientras organizaba la biblioteca, encontré una carpeta con el sello del antiguo orfanato donde viví mi adolescencia. Mis manos sudaron y mi respiración se cortó al ver que el documento estaba fechado en la época del nacimiento de Maya. No tuve valor de abrirlo ahí, pues el sonido de los tacones de Elena se aproximaba por el pasillo de mármol. Escondí el papel bajo mi uniforme, sintiendo el peso de aquella prueba contra mi propio cuerpo tembloroso. Era la primera ruptura real en la seguridad de ellos, el primer hilo suelto de un tapiz de engaños que yo estaba decidida a desentrañar. Al llegar a mi cuarto, con el corazón latiendo en la garganta, leí las palabras que cambiarían el rumbo de mi investigación. No era un proceso de adopción común, sino un registro de donación privada, con firmas que no reconocí de inmediato. Había el nombre de un intermediario, alguien que había facilitado la entrega del bebé, a cambio de una cantidad exorbitante de dinero. El nombre de Dante aparecía en los pies de página, como testigo del proceso, lo que hizo que mi sangre se congelara instantáneamente de pavor. Aquel que yo juzgaba como mi protector estaba mucho más involucrado de lo que jamás me atrevía a imaginar en mis peores pesadillas. Necesitaba confrontar el pasado, pero la idea de buscar a Dante me causaba una náusea profunda y un miedo paralizante. Él aún trabajaba en las sombras, moviendo piezas que yo apenas lograba ver en aquella época de incertidumbres y sombras. Me preguntaba si él sabía que yo estaba en la mansión, si me estaba vigilando, o si todo aquello era solo una coincidencia cruel. En el México de 1998, muchos niños desaparecían en el sistema, pero la mía tenía un precio y un destino cierto. La verdad estaba comenzando a apestar, como algo muerto escondido bajo el piso de una casa de lujo. Maya me llamó para jugar en el jardín, y necesité tragarme el pánico para ser la tutora paciente que ellos esperaban que yo fuera. Ella corría entre las flores exóticas, riendo de una forma que me recordaba lo poco que yo sabía sobre la felicidad verdadera. La observaba y sentía una urgencia de sacarla de ahí, de decirle que su vida estaba basada en un crimen de odio. Pero, ¿qué podría ofrecer una nana pobre a una princesa que tenía todo, excepto la verdad sobre su origen? Esa duda me corroía por dentro, transformando mi búsqueda en una mezcla de amor maternal y deseo de destrucción. Aquella noche,
Enzo mencionó que estaba comenzando a investigar irregularidades en orfanatos antiguos para un nuevo reportaje especial de domingo. Casi tiro la taza de café, sintiendo que el destino estaba cerrando el cerco a mi alrededor de forma implacable. Si él llegaba a los archivos de hace 20 años, encontraría mi nombre y el nombre de mi hija en los registros secretos. Intenté cambiar de tema, sugiriendo otros tópicos, pero la determinación en sus ojos me mostró que el conflicto sería inevitable. Estaba rodeada por dos mundos que estaban a punto de chocar con una fuerza devastadora y sin retorno. El destino es un maestro irónico al que le gusta prender fuego a nuestros puentes antes de que terminemos de cruzarlos. Mientras guardaba aquella carpeta robada, me di cuenta de que mi diario de embarazo, que escondía en mi bolsa, ya no estaba allí. Alguien había entrado en mi cuarto, alguien sabía quién era yo y qué estaba buscando en aquella mansión maldita. El sudor frío escurrió por mi cuello mientras miraba la puerta entreabierta, sintiendo que el depredador ahora se había convertido en la presa. El siguiente paso ya no sería una búsqueda silenciosa, sino un enfrentamiento directo con los monstruos que habitaban esa casa. El silencio de aquella casa empezó a sofocarme de una manera que ya no podía describir. Cada pasillo de mármol parecía un túnel sin fin, donde el eco de mis pasos delataba mi presencia como una mentira viva. Necesitaba mantener la compostura, pero por dentro era un vidrio hecho añicos intentando mantenerse entero solo por pura voluntad. El año de 2018 avanzaba, y con él, la certeza de que mi vida en Polanco era un campo minado listo para explotar en cualquier segundo. Miraba a Maya y veía no solo a una alumna, sino el espejo de todo lo que me fue robado en aquella noche fría de 1998. Maya tenía una forma de observarme que me hacía sentir como si pudiera leer las páginas arrancadas de mi alma. Mientras la ayudaba con las lecciones de gramática, ella dejaba de escribir y se me quedaba viendo con esos ojos grandes y castaños, tan idénticos a los míos. En uno de esos momentos, inclinó la cabeza y me preguntó por qué siempre parecía que estaba a punto de llorar. Incluso cuando sonreía, tragué saliva, sintiendo el nudo en la garganta apretar tanto que las palabras casi no salieron para consolarla. Respondí que era solo el cansancio de la gran ciudad, pero la verdad es que el peso de aquella cercanía era la tortura más dulce que jamás había experimentado. La conexión entre nosotras crecía a un ritmo que ya no podía controlar ni esconder de quien nos observaba. Cierta tarde, mientras merendábamos en el jardín bajo el sol fuerte de México, me di cuenta de que ella evitaba comer las orillas del pan, exactamente como yo hacía cuando era pequeña. Pequeños detalles como ese eran como cuchillos que entraban en mi pecho, confirmando que el lazo biológico es una fuerza de la naturaleza imposible de borrar por papeles firmados. Sentía una voluntad arrolladora de decirle que yo conocía el sabor de sus lágrimas incluso antes de que ella naciera, pero yo era solo la sombra, la empleada que limpiaba las migajas de la mesa mientras la madre oficial la llamaba para el baño. Elena aparecía siempre en el momento en que nuestra sintonía se volvía demasiado obvia para ser ignorada por una mujer insegura. Entraba al cuarto con pasos firmes, interrumpiendo nuestras conversaciones con una autoridad que escondía un desespero profundo y casi palpable. Veía cómo sujetaba a Maya por los hombros, como si estuviera intentando marcar territorio contra una invasora que aún no lograba identificar. La tensión entre nosotras era un hilo de alto voltaje que zumbaba en el aire, haciendo de la convivencia en aquella mansión un ejercicio de paciencia y miedo. Sabía que ella desconfiaba de mí, pero no imaginaba qué tan lejos llegaría para proteger su mentira perfecta. El desaparición de mi diario personal transformó cada interacción dentro de aquella casa en un juego de espionaje y paranoia constante. Revolví mi cuarto en el fondo de la mansión 3 veces, buscando una señal de que simplemente lo hubiera olvidado en algún lugar improbable. El pánico comenzó a subir por mi espalda como una serpiente helada, pues aquellas páginas contenían el registro detallado de mi dolor y de mi búsqueda. Si Elena hubiera leído mis confesiones, yo no estaría solo perdiendo mi empleo, sino arriesgando mi propia libertad y la oportunidad de ver a Maya crecer. Necesitaba actuar con cautela, pero el tiempo estaba corriendo en mi contra a un ritmo frenético e impiedoso. En mis horas libres, caminaba por las calles concurridas de la Ciudad de México
intentando encontrar claridad en medio del caos urbano. El olor a elotes asados en las esquinas y el ruido constante de los claxons no lograban apagar el sonido de los latidos descompensados de mi corazón. Me sentía como una criminal, aunque lo único que estaba intentando hacer era recuperar lo que el destino me quitó. La soledad de ser la única persona en saber la verdad completa era una carga que comenzaba a doblar mi espalda y mi cordura. Miraba los edificios altos y me preguntaba si algún día tendría el derecho de ser feliz sin necesitar mentir para sobrevivir. Enzo me llamó aquella noche, y su voz en el teléfono sonó como un recordatorio doloroso de una vida que yo estaba a punto de destruir. Habló sobre los avances de su reportaje sobre el orfanato, mencionando que había encontrado indicios de un esquema de venta de bebés para familias ricas. Intenté mantener la voz estable, pero mis manos temblaban tanto que necesité apoyarme en la pared fría del pasillo. Preguntó si yo estaba bien, y respondí con la primera excusa que me vino a la cabeza sobre un resfriado que no existía. Cada mentira contada a Enzo era una grieta más en el cimiento de nuestra relación, y sentía que el techo estaba a punto de caer. Decidí que necesitaba confrontar a Dante, el hombre que un día llamé protector y que ahora parecía el arquitecto de mi tragedia. Lo encontré en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar oscuro que olía a cigarro y café viejo. Estaba más viejo, con arrugas que parecían caminos de secretos, guardados por demasiado tiempo bajo la piel cansada. Cuando me vio, no hubo sorpresa en sus ojos, solo una resignación cansada que me hizo querer gritar de odio y frustración. Me dijo que me fuera de la mansión, que olvidara lo que creía haber descubierto, antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Su voz era baja y grave, cargada de una autoridad que aún me hacía sentir como la niña indefensa de 16 años. Dante afirmó que el pasado debería permanecer enterrado, pues algunas verdades eran capaces de destruir incluso a las personas más inocentes involucradas en el proceso. Le pregunté sobre mi diario, pero él solo desvió la mirada, dejando un silencio perturbador llenar el espacio entre nosotros dos. Salí de aquel café sintiendo que ya no tenía aliados, solo enemigos ocultos y un laberinto de traiciones que se extendía por décadas. El México de afuera parecía más grande y más aterrador que nunca, una selva de concreto donde yo era la presa más vulnerable. Al regresar a la mansión, encontré a Maya sentada en los escalones de la entrada, girando el anillo invisible con una intensidad que rayaba en el desespero. Me dijo que había tenido una pesadilla donde una mujer se la llevaba de casa a un lugar oscuro y frío. Sentí un choque de realidad, dándome cuenta de que mi deseo de justicia podría estar causando un trauma profundo en esa niña que yo tanto amaba. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, y prometí que nadie nunca le haría daño mientras yo estuviera cerca. Era una promesa peligrosa, pues yo era la mayor fuente de inestabilidad en la vida que ella conocía como segura y real. Aquella noche, recibí un sobre por debajo de la puerta de mi cuarto, conteniendo solo una hoja arrancada de mi propio diario. En ella, yo había escrito sobre el día en que sentí la primera patada de Maya en mi vientre, un recordatorio de amor puro en medio del caos. No había nota ni explicación, solo la prueba física de que alguien ahora poseía el mapa de todos mis sentimientos más íntimos. Miré por la ventana, viendo las luces de la Ciudad de México brillar como estrellas distantes y frías sobre mi cabeza cansada. El cerco se estaba cerrando, y sentía que el siguiente paso me llevaría directamente al punto de no retorno en esta historia. El destino ahora me obligaba a actuar antes de que mi silencio se transformara en mi propia condena ante quien yo amaba. Sabía que necesitaba descubrir quién estaba enviando aquellas páginas, si era Elena, Marcos o el propio Dante jugando con mi cordura. Mañana tendría que tomar una decisión que cambiaría para siempre la percepción de todos sobre quién era la verdadera villana de esta narrativa. Mal sabía yo que una noticia médica devastadora estaba a punto de transformar nuestra Guerra Fría en una lucha desesperada por la supervivencia de Maya. El aire dentro de aquella casa parecía haberse transformado en plomo, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente y doloroso para mis pulmones cansados.
Sentía los ojos de Elena clavados en mi espalda siempre que pasaba por los pasillos, como si estuviera intentando perforar mi piel para encontrar la verdad. Su desconfianza ya no era un sentimiento sutil, era una barrera física que nos separaba en cada interacción cotidiana en aquella mansión de Polanco. Sabía que la ruptura estaba cerca, pues la rutina de fingimientos que mantivemos hasta ahora estaba siendo corroída por el miedo mutuo. El año de 2018 no traía solo el calor de México, sino la fiebre de un secreto que estaba a punto de incinerar todo a mi alrededor. Maya percibía la electricidad en el ambiente y, como una esponja emocional, comenzó a retraerse hacia su propio mundo de silencios y notas musicales. Ella no corría más para abrazarme cuando llegaba para las clases. En cambio, mantenía una distancia cautelosa que me partía el corazón en 1000 pedazos. Veía el reflejo de mi propia soledad de adolescente en sus ojos, y eso me daba una náusea que ningún remedio podría curar. El hábito de girar el anillo invisible se volvió constante, un tic nervioso que delataba la angustia que ella no lograba poner en palabras. Yo era la causa de aquel dolor, y esa percepción era mi mayor castigo por haber osado cruzar aquella puerta. Cierta mañana, mientras organizaba los libros en la biblioteca, Elena entró sin tocar, sosteniendo una de las páginas arrancadas de mi diario con las manos temblorosas. El papel parecía quemar entre sus dedos finos y llenos de anillos caros que brillaban bajo la luz fuerte que entraba por la ventana. Ella no gritó, pero su voz salió en un susurro cargado de un odio que nunca imaginé que una persona pudiera emanar. Preguntó quién era yo de verdad y qué pretendía hacer con la familia de ella, enfatizando cada sílaba como si fuera una sentencia de muerte. Sostuve su mirada, sintiendo que el punto de no retorno había finalmente llegado para las dos en medio de aquella opulencia. Intenté negar. Intenté decir que era solo una coincidencia o un ejercicio de escritura creativa, pero las mentiras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Elena dio un paso al frente, y por un momento pensé que me agrediría físicamente. Tal era el desespero en su rostro pálido. Dijo que yo nunca tendría a Maya, que el dinero y la influencia de Marcos podrían hacerme desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro. Sentí un frío en la espalda al darme cuenta de que ella estaba dispuesta a cualquier cosa para mantener la ilusión de maternidad que compró hace años. El contraste entre su elegancia y la crueldad de sus palabras era una revelación perturbadora sobre lo que el poder hace con las personas. Salí de aquella sala sintiendo que el suelo estaba desapareciendo bajo mis pies a cada paso que daba hacia mi cuarto en el fondo. Necesitaba llamar a Enzo. Necesitaba contar la verdad antes de que Elena llegara a él con una versión distorsionada de la historia. Pero, ¿cómo explicar a un hombre íntegro que yo era una mentirosa que lo usó como escudo emocional mientras perseguía a un fantasma del pasado? El monólogo interior que mantenía era una sucesión de arrepentimientos y miedos que me impedían actuar con la claridad necesaria. Estaba atrapada en una telaraña que yo misma ayudé a tejer, y ahora la araña se estaba aproximando para el golpe final. Encontré a Enzo en un pequeño restaurante cerca del centro de la Ciudad de México, donde el ruido del tráfico servía como banda sonora para mi desespero. Parecía emocionado con las nuevas pistas sobre el orfanato, mencionando que un informante anónimo había prometido entregar documentos sobre la venta de bebés. Sentí que la sangre huía de mi rostro, al imaginar que ese informante podría ser Dante, jugando un juego doble peligroso con nosotros. Enzo notó mi palidez y tomó mi mano, preguntando si el trabajo en la mansión estaba siendo demasiado pesado para mí. Quise gritar la verdad ahí mismo, pero el miedo a perderlo fue mayor que mi necesidad de redención. El olor a lluvia comenzó a apoderarse del aire, anunciando una de esas tormentas tropicales que suelen lavar las calles de la capital mexicana al final de la tarde. Regresé a la mansión bajo el cielo oscuro, sintiendo que la naturaleza estaba reflejando el caos que se instalaba en mi propia vida. Al entrar, noté que Marcos estaba en casa más temprano, conversando en voz baja con Elena en la oficina cerrada. Sus susurros eran como agujas entrando en mi audición agudizada por el pánico y por la adrenalina constante. Sabía que ellos estaban decidiendo mi destino y que mi permanencia en aquella casa tenía las horas contadas. Busqué a Maya en su cuarto
y la encontré sentada en el suelo, rodeada de dibujos que mostraban figuras sin rostro y casas rodeadas por muros altos. Me miró con una tristeza que ningún niño de 8 años debería cargar en su alma pequeña y pura. Preguntó si yo me iba a ir como todas las otras tutoras que pasaron por esa casa antes de mí. Me arrodillé al lado de ella y prometí que, sin importar lo que pasara, yo siempre estaría cuidándola, aunque fuera de lejos. Fue la promesa más difícil que he hecho, pues sabía que la justicia mexicana rara vez se pone del lado de quien no tiene nada. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, oí el sonido de algo rompiéndose abajo, seguido por un grito ahogado de Elena. Corrí hasta la escalera y vi a Marcos intentando apoyar a su esposa, que estaba caída en el piso de mármol con el rostro bañado en lágrimas. Maya estaba en el tope de la escalera, observando todo con los ojos abiertos de pavor, girando el anillo invisible de forma frenética. El clima de tragedia era inminente, y sentí que algo mucho peor que un descubrimiento de secreto estaba sucediendo. La vida perfecta de ellos se estaba derrumbando, y yo era la testigo ocular de una caída que yo misma ayudé a provocar. Marcos me vio, y gritó que llamara a una ambulancia inmediatamente, su voz fallando por primera vez desde que lo conocí. Elena estaba teniendo un colapso nervioso, gritando nombres que yo no conocía e implorando por un perdón que no parecía merecer. En medio de los gritos, ella mencionó el nombre de Dante, ligándolo directamente a la angustia que la consumía en aquel momento de debilidad. Marqué el número del servicio de emergencia con las manos temblorosas, sintiendo que las piezas del rompecabezas estaban finalmente encajando de forma terrible. La verdad estaba saliendo a la fuerza, rasgando el velo de silencio que protegió a aquella familia por casi una década. La ambulancia llegó con sus luces azules y rojas, reflejándose en las ventanas de la mansión, rompiendo la oscuridad de aquella noche maldita en Polanco. Mientras los paramédicos se llevaban a Elena, vi a Dante parado en la acera opuesta, observando todo con la misma expresión impenetrable de siempre. No hizo ademán de acercarse, solo se quedó allá, como un centinela del caos que él mismo ayudó a crear hace años. El miedo que sentía de él se transformó en una rabia fría y cortante que me dio la fuerza necesaria para no desmoronarme. Me di cuenta de que Dante era la llave de todo y que necesitaría enfrentarlo si quería salvar a Maya y a mí misma. El silencio que siguió tras la partida de la ambulancia fue el más ensordecedor de todos los silencios que he vivido en esa casa. Maya se durmió de agotamiento en mis brazos y la llevé a la cama, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo como si fuera mi única ancla en el mundo. Marcos se encerró en la oficina y yo me quedé sola en la sala vasta, rodeada de memorias que no eran mías y de un futuro que parecía cada vez más incierto. Sabía que, cuando el sol saliera, nada volvería a ser como antes y que el secreto de Maya no sería la única cosa en juego. La salud de la niña estaba a punto de convertirse en el campo de batalla final de una guerra que comenzó mucho antes de su nacimiento. El adiós definitivo de mi diario no fue solo una pérdida de papel. Fue como si alguien hubiera arrancado un trozo de mi carne. Caminaba por los pasillos sintiendo 1000 ojos invisibles vigilando cada respiración, cada gesto de cariño para con Maya. En esa casa de Polanco, el silencio no era ausencia de sonido, era una presencia sólida que me asfixiaba. El año de 2018 parecía cerrarse sobre mí como las paredes de una celda de lujo, donde la única salida era la verdad que aún no me atrevía a gritar. Maya estaba cada vez más pálida, y aquel hábito de girar el anillo imaginario se volvió una danza frenética de ansiedad que me dejaba en pánico. Sentía que cargaba el peso de una culpa que no era suya, una herencia de mentiras que Elena y Marcos plantaron en su corazón. Cada vez que intentaba acercarme, una sombra de miedo cruzaba su rostro, como si ella supiera que mi presencia era la ruptura de su seguridad. El monólogo interior que me consumía era una mezcla de amor materno y el terror absoluto de ser la causa del sufrimiento de mi propia hija. En una tarde de lluvia torrencial, encontré un cajón entreabierto en la oficina de Marcos mientras buscaba un libro para Maya. Entre papeles de negocios, vi un sobre pardo con fotos mías saliendo del orfanato, años atrás,
cuando aún era una niña rota. Alguien me había seguido. Alguien mapeó cada paso de mi vida miserable, antes incluso de conseguir este empleo. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que mi entrada en esa casa no fue obra del destino, sino un movimiento calculado. Elena me atrapó saliendo de la oficina con el rostro transfigurado por la furia, pero en sus ojos había una inseguridad que rozaba la locura. Me acusó de ser una oportunista sin escrúpulos que intentaba destruir la felicidad que le tomó décadas construir. No respondí, solo sostuve su mirada, sintiendo que la jerarquía social se disolvía ante la verdad biológica. El aire estaba electrizado, y el trueno afuera parecía el preludio de una batalla que ninguna de las dos estaba lista para ganar. En mis días libres, el refugio con Enzo se transformaba en un campo de batalla de omisiones y disculpas. Él hablaba sobre ética periodística y culpables de tráfico de niños, sin saber que dormía al lado de una evidencia del crimen. Lo amaba con intensidad, pero la barrera de mentiras que construí era ya demasiado alta para tocarnos de verdad. El miedo a ver el desprecio en sus ojos cuando descubriera quién era yo me mantenía en un estado de vigilia constante. El olor a sándalo que Elena usaba impregnaba toda la casa, volviéndose para mí el aroma de la opresión. Me sentía como un animal acorralado, buscando una ruta de escape que no implicara abandonar a Maya en ese nido de víboras de seda. Dante seguía siendo una figura sombría, apareciendo en llamadas misteriosas que Marcos atendía en voz baja. Necesitaba pruebas concretas de que la adopción fue ilegal, algo que fuera más allá de mis memorias y páginas rotas. Decidí que mi única salida sería encontrar los registros originales del orfanato, tras su cierre en 1999. Pasé noches en vela investigando direcciones antiguas, usando la computadora de Maya mientras ella dormía un sueño inquieto. Iztapalapa parecía guardar los secretos que Polanco intentaba enterrar bajo capas de mármol y seguridad privada. Cada descubrimiento era un intento frustrado de resolver el enigma sin causar un escándalo que destruiría a la niña. Cierta noche, oí una discusión acalorada entre Marcos y un hombre cuya voz me era familiar, en la parte de atrás de la propiedad. Me escondí tras los rosales, sintiendo el frío de la noche mexicana en mis huesos, mientras intentaba oír los susurros. Era Dante, y exigía más dinero para callar sobre el origen de la mercancía, refiriéndose a Maya con un odio que me hizo hervir la sangre. Casi perdí el control, casi salí de las sombras, pero la prudencia de quien ya perdió todo me mantuvo estática. Me di cuenta de que Elena y Marcos también estaban atrapados en manos de Dante, esclavos de un crimen que eligieron cometer. La vulnerabilidad de todos mantenía la estructura en pie, un castillo de naipes que un soplo de verdad derribaría. No sabía si sentir lástima o asco de esas personas que llamaban amor a lo que era una transacción comercial macabra. Mi monólogo interior de revuelta se transformó en una determinación fría. Iba a derribar a Dante, aunque me costara la libertad. Al día siguiente, Maya se negó a comer y se quejó de una debilidad que no parecía solo emocional. Sus labios estaban morados y apenas mantenía los ojos abiertos durante la clase de francés. El desespero de Elena fue inmediato, un grito agudo que llamó la atención de todos los empleados. Supe en ese instante que la salud de Maya forzaría a todas las máscaras a caer de una vez por todas. El médico llegó rápido, trayendo una maleta que parecía contener la sentencia definitiva para nuestras vidas. Mientras examinaba a Maya, el silencio era tan denso que oía el reloj de pared como un tambor de guerra. Elena lloraba en el rincón. Marcos caminaba de un lado a otro con las manos en los bolsillos. Yo estaba en la puerta, sintiendo que mi posición de tutora estaba por ser reemplazada por la de donante de vida. Cuando el médico salió, su expresión era de tal gravedad que el mundo giró violentamente. Habló de la necesidad de exámenes de compatibilidad genética, algo que Elena intentó evitar con excusas de privacidad familiar. Di un paso al frente, ignorando a Marcos y la palidez de Elena, lista para ofrecer lo que fuera necesario. El siguiente paso revelaría que la sangre que corre en Maya es la única que puede salvarla, pero también lo que destruirá el secreto de esa mansión. El diagnóstico cayó como una sentencia de muerte proferida en un susurro técnico. El médico mencionó una condición genética rara,
exigiendo un donante de médula con compatibilidad absoluta, preferiblemente un pariente de primer grado. Vi el rostro de Elena perder el color, volviéndose una máscara de yeso mientras balbuceaba sobre la salud de sus antepasados. En ese momento, la opulencia de la mansión no servía para nada. El dinero no compraba el código genético que faltaba. Estaba en la penumbra de la puerta, con el corazón martilleando, sabiendo que la vida de mi hija dependía de la verdad que yo cargaba. Marcos intentó mantener el control, sugiriendo bancos internacionales para evitar la realidad biológica. Mi monólogo interior era una tormenta de pánico. El tiempo de Maya se agotaba mientras ellos jugaban a las apariencias. Miraba a esa niña frágil y sentía una conexión física, como se o cordón umbilical nunca se tivese cortado en 1998. Su vulnerabilidad era el espejo de mi dolor. No podía permitir que el orgullo de extraños sellara su destino. Me acerqué al centro del cuarto, ignorando la mirada gélida de Elena. Con voz temblorosa pero firme, me ofrecí para los exámenes de compatibilidad. Hubo un silencio ensordecedor. Solo se oía la respiración pesada de Maya en medio del lujo sofocante. Elena intentó reír, preguntando por qué una simple nana creería ser compatible con una niña de sangre tan diferente. Sostuve su mirada, dejando claro que sabía mucho más de lo que ella imaginaba sobre esa sangre. Marcos intervino, llevándome al pasillo y apretando mis hombros con una urgencia agresiva. Preguntó cuánto quería para irme y no mencionar más esa oferta absurda ante su esposa. Sentí asco. Para él, hasta la vida de su hija era negociable como mercancía. Respondí que no quería ni un peso, pero que no dejaría morir a Maya para proteger su secreto podrido. Mientras tanto, Enzo enviaba mensajes sobre sus hallazgos, sin saber que el clímax ocurría bajo mi techo de tutora. Escribió que el orfanato operaba un esquema de venta de bebés para la élite en los años 90. Sentí que el cerco se cerraba. La verdad vendría de todos lados como una inundación. Vivía una vida doble a punto de chocar, y el impacto destruiría todo lo construido con mentiras. Mi amor por Enzo era real, pero mi lealtad a Maya era sagrada. Esa dualidad me partía a la mitad. El olor a antiséptico y flores frescas en el cuarto de Maya creaba un contraste que me causaba mareos. Pasaba las noches en vela a su lado, rezando para que el destino no fuera tan cruel. A veces ella despertaba asustada y tomaba mi mano, llamándome por un nombre que no identificaba, pero con cariño que Elena nunca recibió. En esos momentos, el mundo exterior dejaba de existir. Era solo una madre intentando sujetar el alma de su hija. Dante apareció esa tarde, con una amenaza que hizo retroceder a los guardias de Marcos. Exigió hablar a solas en el jardín. Me dijo que si seguía con los exámenes, no garantizaba mi integridad física. Mencionó que el proceso de Maya fue complejo y que gente poderosa caería si la biología se exponía. Me di cuenta de que Dante no era solo un empleado, sino el arquitecto de la telaraña que envolvía mi sangre. Mi rabia fue tan intensa que giré el anillo invisible frenéticamente, gesto que Dante observó con sonrisa cínica. Él sabía que yo era el eslabón débil, la pieza que creyó desechar en las escaleras del orfanato. Lo enfrenté por el diario. Él solo dijo que el conocimiento es carga pesada para quien no ten poder. Salí del jardín sabiendo que él sacrificaría a la niña por su silencio. Regresé decidida a llevar a Maya a un hospital público, lejos de los médicos corruptos de Marcos. Intenté cargarla, pero Elena me interceptó con hombres intimidadores. Me gritó secuestradora, diciendo que robaba a la hija que ella crió con lujo. El contraste entre mi ropa y sus joyas era irrelevante en ese enfrentamiento brutal. Le dije que solo robaba la oportunidad de Maya de vivir, algo que su dinero impedía. Marcos ordenó encerrarme en el cuarto de servicio, hasta decidir qué hacer conmigo. Sentí desespero oyendo la llave girar, separándome de mi hija en su mayor necesidad. Mi monólogo interior de fracaso era ensordecedor. Golpeé la puerta hasta sangrar. Había estado tan cerca de salvarla, solo para ser arrojada a la invisibilidad.
Con el celular oculto, llamé a Enzo con miedo y adrenalina. Le conté todo, desde el parto hasta el gesto de Maya con el anillo. Hubo un silencio cargado del peso de la traición que él debía sentir. Prometió llegar con la policía en 20 minutos. El gancho emocional estaba lanzado. La próxima hora decidiría si era madre o lembranza amarga. Oí una ambulancia, pero no era el socorro esperado. Eran pasos pesados en la escalera de servicio. La voz de Dante susurró mi nombre por la rendija. No estaba para soltarme, sino para asegurar que no declarara contra o imperio de Marcos. Lo que revelaría cambiaría no solo lo que pensaba de Maya, sino de mi propio nacimiento. La cerradura crujió. Dante entró bloqueando la poca luz. No era el humilde empleado, sino un verdugo con peso de decisiones imperdonables. Me arrinconé contra la pared fría, vulnerable. Habló con voz de tumba. Dijo que nunca debí volver a México. Afirmó que mi secreto era granada lista para destruir a todos. Grité por la vida de Maya. Él se rió con desprecio. Mencionó que el trasplante revelaría más que compatibilidad sanguínea. Protegía algo más que a Marcos. El monólogo de mi pasado volvió. Dante era el único amigo, ahora el arquitecto del dolor. Me sujetó el rostro con fuerza asustadora. Susurró que algunos nacen para la luz, otros para servir a las sombras en silencio. Mi inadecuación social en México fue reafirmada por ese hombre que respeté como padre. Afuera, sirenas y lluvias se mezclaban. Enzo llegaba, cumpliendo su promesa, aunque costara nuestra relación. Dante no se perturbó. Observó las luces desde la ventana. Dijo que la policía solo encontraría una nana histérica y un matrimonio rico preocupado. Su frialdad era prueba de crueldad humana. Traté de correr, pero me bloqueó. En esa mansión yo era fantasma sin voz. Cada intento de resolverlo me alejaba de Maya. Necesitaba que Enzo viera lo que el dinero esconde. Mi cordura pendía de un hilo ante el abismo. Dante exigió mis términos. Firmar renunciando a Maya por su silencio sobre mi pasado criminal. Me ofreció ser madre clandestina o libre en soledad absoluta. El poder del amor era probado por su ganancia. Giré el anillo sintiendo el tiempo escurrir. El olor a moho del cuarto recordaba las celdas del orfanato. Dante presionó. Marcos tenía nexos con jueces para hacerme desaparecer. No confiaba en nadie, quizás solo en la ama de llaves Jimena, que observaba. La traición estaba en cada esquina, transformando el sueño en pesadilla. Era víctima de un esquema previo a mi maternidad. Oí a Enzo exigiendo entrar. Su autoridad chocó con los guardias. El conflicto salía de las sombras. Dante frunció el ceño por la prensa, variable que no controlaba. Su máscara de hierro mostró fisuras. Miedo de quien pierde mucho ante la luz. Aproveché su distracción para empujarlo con mi angustia. Corrí por el pasillo gritando a Enzo mi ubicación. Mis pies descalzos volaban. Mi corazón era un tambor guía. Debía llegar a Maya antes que Elena hiciera algo para protegerla. Elena apareció en la escalera, pálida y con frasco de remedios. Me miró con piedad y furia. Dijo que no entendía ser madre en su mundo. El contraste social se evaporó. Dos mujeres desesperadas por un futuro inexistente. Dije que el amor no se compra con silencio ni venta de bebés. Ella retrocedió tropezando mientras la puerta principal era derribada. Enzo entró con policías. Sus ojos buscaron los míos en la escalera monumental. Vi dolor de traición y determinación en él. No hubo tiempo para miedos. Señalé el cuarto de Maya. Su vida se apagaba. Dante apareció tras de mí. Ante la policía, sonrió como sabiendo algo ignorado. Esa sonrisa era promesa de revelación final amarga. La vida en primera persona sería juzgada por un país y por Enzo. El punto sin retorno pasó. Restaba el clímax de traición de sangre. No sabía si saldría madre o criminal. Lo que Dante susurró cambiaría mi árbol genealógico. El sonido de sirenas era orquesta caótica. En el cuarto de Maya, aire metálico de miedo y aroma de flores.
La niña estaba pálida como neblina de Iztapalapa. Giraba el anillo tan débilmente que sus dedos apenas se movían. No había espacio para monólogos de dúvida. La vida de mi hija escurría como agua. Enzo entró con médicos, ignorando a Marcos. Sus ojos y los míos se cruzaron. Herida profunda e determinación profesional. No era solo el hombre que amaba, era el periodista exponiendo el crimen que me dio la luz. Quise esconderme en la invisibilidad, pero el rostro de Maya me mantuvo firme. Su vulnerabilidad me protegía de mi miedo a ser juzgada por él. Necesitaba ser la madre que ella no supe que tenía, aunque perdiera su amor. Los médicos actuaron rápido. Elena gritó que no tocaran a su hija, pero su voz no tenía convicción. Di un paso al frente con el peso de 1998 en mis hombros. Declaré ser la única capaz de salvarla por compatibilidad. Elena se apoyó para no caer. Marcos vio su imperio implodido por una nana. El médico jefe preguntó por mi certeza. Mi monólogo de 8 años fue confesión pública que quemó mi garganta. Dije que la sangre de Maya era la mía, cada latido un eco de mi sufrimiento. Enzo retrocedió. Su cámara pesaba toneladas ante mi mentira. El aire se hizo raro. El tiempo se congeló en traiciones. No había fingimiento. La verdad exigía sacrificio inmediato. Dante observaba con calma glacial, esperando que la pieza final cayera. Su terno oscuro contra la luz creaba aura de vilania. Sonrió diciendo que aún poseía segredos inaceitables. Sentí náusea. Se deleitaba con la destrucción de mi paz. El poder del amor era frágil ante su ganancia. Marcos amenazó con invasión de domicilio, pero la urgencia médica ganó. Parecía quebrado. Su dinero no callaba a la biología. Mi inadecuación desapareció por superioridad de moral. Era la única esperanza de Maya. La fuerza trascendió la clase. El escenario del embate final estaba montado. La justicia no aceptaba sobornos esa noche. Fuimos a la ambulancia bajo la mirada de Enzo, que documentaba con frialdad hiriente. Sujeté la mano de Maya. Sus dedos buscaban mi anillo invisible. La ciudad era borrón de luces, indiferente a la tragedia personal. El olor a alcohol y caucho confirmaba que mi disfraz de tutora morreu. Entraba al hospital para reclamar mi identidad robada. La melancolía de engañar a Enzo pesaba, pero el deseo de salvar a Maya guiaba. En el hospital central, movimiento de camillas y guerra silenciosa. Fui a triaje. Preguntas sobre orfanato surgieron como flechas. Cada respuesta era clavo en el cajón de Dante. Elena acompañaba de lejos, aislada por egoísmo. No sentía pena, solo urgencia de exámenes. El tiempo era enemigo. Cada minuto en la sala era eternidad. Enzo apareció en el pasillo. Pensé que me abrazaría, pero solo me dio agua. Preguntó por qué no confié en él. Mis lágrimas mancharon el uniforme de nana, ahora disfraz ridículo. El miedo de perder a Maya era mayor que todo, pero las palabras fueron insuficientes ante mi traición. Se alejó como observador, dejándome sola con fantasmas. La soledad del hospital era eco del orfanato. El médico volvió con resultados. Compatibilidad absoluta, pero un detalle genealógico no cuadraba. Mi corazón se detuvo. Mi ADN sugería nexo con otra persona del caso. Miré a Dante. Vi sudor en su frente. El misterio se profundizaba cuando debía resolverse. La enfermera me llamó para la donación. No podíamos esperar. Me acosté sintiendo temblor que el coraje no aplacaba. Mientras la aguja entraba, recé para que mi sangre curara las heridas de mi hija. Le daba la vida por segunda vez. No permitiría separación. La vulnerabilidad era total. Paz extraña al saber que la mentira acabó. Oí a Dante susurrando a Elena sobre pago final y verdad familiar. La revelación final se preparaba mientras yo luchaba por Maya. No sabía que el hombre que vendió a mi hija era el que intentaba silenciarme para ocultar su paternidad. El próximo paso destruiría mi sanidad. La traición estaba en mi sangre de nacimiento.
El dolor de la agulla no era nada comparado a la agonía de ver mi vida expuesta. Estaba allí, bajo luces que no perdonaban cicatrices, dando lo único puro para salvar a Maya. El Vipe era banda sonora del sacrificio. Cerré los ojos lejos de Polanco, y 1998. El olor a antiséptico recordaba que la redención se paga con sangre. Sentí el vacío de dejar mentiras atrás. Cada gota era promesa de futuro para Maya, aunque no me incluyera oficialmente. Me sentí desnuda de defensas de 26 años de abandono. Mi monólogo era alivio y miedo de lo que revelaría la ciencia. Era prueba de un crimen que poderosos intentaron enterrar. Elena miraba tras el vidrio, máscara de horror y fascinación. Veía en mí su amenaza y salvación, colapso nervioso visible. Marcos miraba documentos fijos, no a su esposa. Su opulencia era nada en trasplantes. El estatus no garantizaba cura. Senti satisfação amarga. La biologia não acepta sobornos. Enzo era a sombra que não alcançava. Registrava a caída de corrupção, pero sufría por mi silencio. La distancia era mayor que la capital. Quise gritar que lo amaba, que fue desespero maternal, pero la anestesia y vergüenza callaban. Su amor redentor era probado por el fuego de la realidad. Enfermeras decían que había marcadores de nexo mayor a madre e hija. Escalofrío. El misterio de mi origen surgía. ¿Quién era mi padre, desaparecido antes del orfanato? El miedo de que estuviera ligado al tráfico de bebés me aterró. Las piezas se movían solas ignorando mi paz. El hospital era laberinto de segredos compartidos. Recordé noches en el orfanato donde Dante me daba mantas. Hoy sonaban a veneno. No era protector. Monitoreaba su inversión o pecado original. Mi inadecuación venía de una traición de sangre inaudita. Maya recibió mis células. Sentí conexión espiritual que me quitó el aliento. No importaba la cárcel o el odio de Elena. Mi sangre curaba lo que la ganancia destruyó. Era doadora de vida por segunda vez, despierta para las consecuencias. Dante entró desafiando a la seguridad. Vino a mi cama con luz fría revelando sus arrugas. Susurró que debía aceptar el dinero y desaparecer. La verdad no pouparía a Maya. Intenté levantarme, pero la fraqueza me retuvo. Parecía fantasma exigiendo pago que no daría. Marcos vino tras él. Tensión de electricidad en el aire. Eran socios en crimen mayor a la adopción ilegal. Discutían sobre segredo de linaje que médicos descubrirían. Mi doación era llave de la caja de Pandora. Enzo se acercó con grabadora. Buscó a Dante con desconfianza. Preguntó por su función en el orfanato. Dante sonrió. Algunos lazos son indestructibles. Sentí náusea por su mirada de pose. No la había entendido hasta hoy. El médico volvió con sobrepardo y expresión de milagre o tragedia. Pidió a Elena, Marcos y Dante acercarse por una anomalía de ADN. Mi corazón disparó. Recé por Maya. Silencio longo y opresivo. Dante dio un paso. Puso mano en mi hombro gelándome el alma. Miró a todos. No hacían falta exámenes para oír lo que la sangre gritaba por siglos de traición. Se giró a mí. Con voz de emoción distorcida, reveló ser autor de mi nacimiento y arquitecto de la adopción. El mundo giró. No solo era madre de Maya, sino hija del monstruo que la vendió para pagar sus deudas. La revelación de Dante rompió el cristal del hospital. Sentí vértigo violento. Cerré los ojos ante esa traición. El protector del orfanato era fuente de mi desgracia. Miré a Dante. Vi cejas y hábitos iguales a Maya y a mí. Monstruo que usó su sangre para deudas de juego. Monólogo de horror. Cómo vendió a su nieta a Elena y Marcos. Náusea profunda. Quise arrancar la sangre que nos salvaba. México parecía laberinto hostil de mentiras donde fui pieza. Mi inadecuación tenía explicación amarga. Elena retrocedió. Realidad maldita instalada. Compró un bebé por desespero. Ahora era cómplice de un abuelo que vendió a su nieta. Marcos bajó la cabeza. Vergüenza que el dinero no apaga. Eran prisioneros de Dante, pero yo era la marca de su linaje. Se acercó a mi cama ignorando policías.
Susurró que lo hizo para tenerme cerca, vigilándome desde 1998. Su amor era obsesión doentía que me quitó una vida normal. Cada empleo perdido en la ciudad era su rastro. Quería ser salvador de una dor que él editó. Enzo grababa cada palabra del pesadelo. Vi compasión en él, pero la barrera de mentiras era alta. Supo que fui marionete de la maldad de un padre. Su amor redentor difícilmente sobreviviría al escándalo. Perdía al hombre amado descubriendo al vilao de mi juventud. El médico pidió silencio para monitorar a Maya. El trasplante ocurría en clima de velorio de inocencia. Recé para que mi sangre curara, no maldijera como Dante. Maya merecía ser libre de traición. Era puente de ruinas. Dante rió seco y sin alma desafiando autoridades. Dijo que en México la verdad es perspectiva y saldría libre. Marcos lo confrontó. Dante citó documentos de su participación a compra. Chantaje era su arma final. Sentí asco de pertenecerle, de ser gerada por quien ve la vida como golpe. Aproveché distracción para tomar mano de Enzo. Pedí que siguiera la investigación, aunque me costara la libertad. No quería sombras ni ser nana invisible. Mi vulnerabilidad era fuerza. Enzo apretó mi mano. Promesa de esperanza. Policías esposaron a Dante por grabaciones de Enzo. No resistió. Mantuvo mirada de pose sobre mí. Vi a mi padre llevado entre luces de patrulla. El culpado tenía mi nombre y rostro. Victoria amarga. Justicia hecha, pero precio emocional alto. Elena y Marcos fueron a declarar. Silencio sepulcral en el cuarto. Quedamos Enzo y yo bajo la madrugada. Sentí exhaustón del alma. Miré el techo pensando en diarios perdidos. El perdón no sería para Dante, sino para mí, por sobrevivir. El médico trajo luz. Maya aceptaba el trasplante. Lloré y alivio. El sacrificio de sangre valió. Daba la vida por segunda vez. La biología que Dante usó para ferir, a ciencia usó para salvar. Reconstruiríamos lo que quedaba bajo el escándalo. No sabía si Elena lucharía o si la ley me vería como secuestradora de sentimientos. Enzo lucharía a mi lado, no solo como periodista. ¿Cómo vería Maya la verdad? El amor redentor curaría cicatrices. El corredor era laberinto blanco sin refugio. Mi alma pesaba en el fondo del océano. Dante se fue en silencio, dejando herida que puntos no cierran. 2018 sería el año de mi segunda vida. Caminaba por paredes frías repitiendo el nombre de quien me geró y traiu. Maya en isolamento. Vidros nos separavam como muros de Polanco. Queria gritar que su sangre era libre. Helena e Marcos se foram dejando perfumes caros e promessas rotas. Contraste de soledade e opulência. Ante la ley era tutora que burló el sistema. Enzo se acercó con el celular que derrubaría a Dante. Silencio melancólico. Preguntó por mi familia. Confesé el miedo de tener la maldad de Dante en mí. Enzo me aseguró con ternura redentora. El médico informó éxito absoluto. El milagre de 1998 costó exposición total. Temía que el Estado me viera como secuestradora de sentimientos. El hospital se llenó de prensa faminta de escándalo. Enzo fue mi escudo contra preguntas invasivas. Me sentía animado acorralado sin refugio. La vulnerabilidad era pesadelo desde el orfanato. Ximena trajo mis coisas da mansão. Me deu meu diário perdido. Dante o había oculto en la oficina. Alivio profundo al tocar páginas de mi gravidez solitaria. Ximena deu olhar de cumplicidade feminina. La noite avançava com exaustão física e emocional. Cerré ojos buscando o futuro onde Maya não me odie. Olor a café e limpeza recordariam la transição. Pensaba en la ironía de Dante dándome vida para robarla de Maya. Su maldad era enigma, pero yo definiría mi mañana. Policía coleu depoimento formal. Relaté 1998, el robo de mi hija, mentiras de Dante e connivencia de Marcos. Vomité veneno de años con levez de verdad. El delegado escuchó con incredulidad e compasión. No oculté nada, ni mi identidad falsa de nana. Marcos mandó abogado ofrecer dinero para que renunciara a Maya.
Rompí el papel de terno caro con furia maternal. Ningún dinero pagaba el tiempo robado. El abogado se fue. Mi justicia no se compra. Enzo y yo comimos panes doces en silencio reflexivo. Dijo que su materia focaría en verdad sobre corrupción. Pregunté si me amaba. Dijo que necesitaba tiempo para procesar el segredo. Entendí que debía perdoarme por ser hija de Dante y nana de mi hija. Luces de México empalideceran como el sol. Volví con Maya. Giraba el anillo con vitalidad renovada. Entré un minuto a sala esterilizada. Mi corazón quería salir del peito. Maya me miró con conciencia mayor a tutora e a luna. Sonrió con luz que iluminó mi alma ferida. Besé su testa sintiendo cheiro de vida. Susurró mi nombre preguntando por mi choro. No respondí. Seguré su mano. El próximo paso sería toda la verdad. Gancho emocional pulsando entre nosotras para la conversa que mudaría todo. Sol filtrando por persianas. Maya en paz. El clímax era la verdad nua e crua. 2018 era el fin de la sombra e inicio de mi protagonismo. Vulnerabilidad y amor verdadeiro salvando de la soledad. Silencio roto por bipe de vitória contra a morte e passado. México hervia com escândalo de Marcos e Dante. Enzo desmascarou el esquema sórdido. Me senti em furacão segurando o mano de Maya. Monólogo de medo virou desejo de justiça. Não era a Nana invisível. Era la madre que enfrentou monstros. Helena entrou sem joias, desprovida de arrogância. No gritó. Sentou com arrependimento que me pegou desprevenida. Ruptura de rivalidade por compreensão amarga. Ambas vítimas de Dante. Confessou suspeitas, mas desejo de ser madre la cegou. Contraste social desapareceu. Duas mulheres quebradas por sistema que comercializa sonhos. Revelação de Dante como padre ardia como veneno. Ironia de ser gerada por quem vendia a neta por jogo. Ponto sem retorno familiar. Herida que levaria anos. Pero el amor por Maya limpara o sangue. Seria barreira contra a maldade de Dante na próxima geração. Enzo traz o café e melancolia. Dijo que Dante negociaria depoimento por segredos do orfanato. Náusea. Mi padre usava vidas como moedas tras las rejas. Enzo prometeu que nada nos separaria agora que a verdade era pública. Su amor era luz no túnel oscuro. Dias de exames e depoimentos. Clímax próximo. Leia para Maya sentindo lavanda. Detalhe de paz. Laço fuerte sem títulos. Vi-me resiliência nela contra probabilidades. Cada sorriso era passo para a redenção e perdão por mentir. Justiça mexicana indiciou Marcos e Helena por tráfico. Império de Polanco derrubando. Tragédia nacional de luminária. Cara a cara com Dante tras vidro de audiência. Me mirou com desprezo. Me viu como erro. Sali com clareza cortante silenciando a culpa. Ximena foi aliada cuidando de burocracias em meu caos emocional. Trajo roupas e notícias de apoio popular. Contraste de soledade do orfanato e apoio actual. Vulnerabilidade compartida atrai empatia, não desprezo social. Reconstruindo alicerces de vida roubada em 1998. Maya recebeu alta. Pegá-la no colo sem vidro foi sagrado. Senti calor e batida rítmica, milagre de sacrifício e medicina. Sussurrou que me amava e não queria outra tutora. Chorei satisfação e agonia. Debia contar que era madre biológica, momento inadiável. Tensão de ocultar verdade insuportável. Passo final para ser livres. Tarde no jardim do hospital. Flores e sol mexicano criando ambiente seguro. Enzo observava de longe respeitando o espaço de revelação. Abri meu diário e leia cartas da gravidez. Palavras com dificuldade e emoção autêntica. Contei sobre o orfanato, Dante e como nunca deixei de buscá-la. Maya ouvia com atenção de alma velha, girando el anillo com calma. Silêncio longo. Vento e trânsito da cidade. Mirou minhas manos e as dela. Dijo que sempre supe que havia algo diferente em mim. Me sentia em casa. Abraço que quitou el aliento, aceitando verdade com pureza. Desfecho com revelação liberador. Caminho jurídico por delante. Helena luxaria por guarda. Mas com verdade e Maya ao lado, não volveria a ser invisível.
Dante en prisión, fantasma sin poder sobre futuro. Enzo y amor redentor esperando vida sin mentiras nem sombras. Próximo passo, remorsos de Helena e decisão do juiz. Tribunal de México, mausoleo de mármore y ecos. Destino de Maya bajo leyes que não entendem el coração. Sentada em banco frio. Inadequação social ante abogados de Helena. 2018 recordava isolamento do orfanato. Girava anilo com fuerza. Ponto sem retorno de sanidade. Cada martelo era lembrete de que verdade passa por crivo de homens. Monólogo de medos de madre, que recuperou filha por mentira. Helena sem joias, com culpa e arrependimento que me deu empatia. Admitiu busca de maternidade que a cegou para Dante. Contraste de desejo de madre e obstáculo da lei. Silêncio absoluto. Não queria só a guarda. Queria Maia fuera de la sombra de Dante. Dante depôs como peça de tragédia de Enzo. Caminhava com correntes com sorriso de arquiteto da dor. Nojo que transcendeu sangue. Repulsa por pertencer ao homem que vendeu a neta. Afirmou que México tem preço e facilitou o destino. Voz de eco de passado, que ele insistia em manter vivo. Enzo na primeira fila segurando cadeta com firmeza de justicia. Amor redentor era ancla contra desespero. Prometeu que estaria na porta do tribunal. Peso da mentira existia, mas verdade criou ponte para caminhar juntos. Homem que salvou minha alma da soledade. Depoimento de Maia segurada por Ximena. Rosto de conforto. Mirou para mim e Helena. Silêncio que rompeu barreiras sociais. Falou de cheiro de perfume e segurança no hospital. Palavras simples desarmaram abogados. Humanidade no tribunal. Desfecho com revelação próximo. Corações batendo com agonia. Sentença de juiz com voz de séculos de injustiça. Condenou Dante e Marcos a penas severas. Guarda de Maia. Ponto de tensão. Transição e acompanhamento psicológico. Recebi direito de tutora legal e biológica. Helena com visitas supervisionadas pelo bem-estar da criança. Satisfação e ironia. Justicia não é perfeita, mas justa. Sair do tribunal com cheiro de ozônio de chuva limpando o ar de México. Dante levado a transporte prisional. Última vez de olhos cruzados. Cicatriz fechando pela verdade. Helena me abraçou em silêncio, selando perdão. Melancolia de perda de ilusões trocada por coragem de construir novo. Enzo esperando com sorriso iluminando tarde tempestuosa. Mãos dadas em círculo de proteção contra a traição. Caminhamos entre perguntas de prensa sobre vingança e redenção. Minha história pertencia a nós três. Monólogo virou diálogo de amor. Poder redentor de enfrentar o monstro. Maia perguntou se íamos para casa sem nomes falsos. Responderia que casa é onde se fala a verdade sem medo. Hábito de girar anilo sumiu. Aperto firme de minha mão. Promessa de México melhor onde crianças não são vendidas. Paz profunda de calmaria após tormenta. Passamos por Iztapalapa por coisas de vida invisível. Vendo ruas de vingança, percebi que amor me trouxe aqui, não ódio. Não era órfã de 1998, mas mulher que escreveu desfecho. Enzo com respeito renovado por força que me guiou. História de Lara, Nana e mãe, pronta para luminária. Noite de México com luzes intensas. No sofá de apartamento, vendo queda de Dante no noticiário. Maia dormia em meu colo com peso de amor, não de genética. Agradeci destino por ferramentas para lutar. Jornada acabou. Vida real começou sob signo da verdade. Perdão é arma contra o mal. Dante tentou destruir com sangue. Nos salvamos com alma. Guardei diário como mapa para Maia não se perder. Invisibilidade acabou. Somos luz contra sombras. Viver com intensidade. Cada batida de coração é presente. Destino irônico nos trouxe ao ponto de partida para fechar ciclo. Caminhei com Maia e Enzo em Iztapalapa sem ser sombra. Ar leve de México dissipando neblina de 1998. Redenção prova que amor salva personagens solitários.
Mão de Maia era a única ancla de futuro. Enzo vendo queda de Dante no celular. Justiça em tempo real. Mal não é invencível. Vingança trocada por melancolia mansa e esperança. Ferida de Dante levaria anos, mas não cuidaria sozinha. Vulnerabilidade era a conexão com o homem que ficou. Prédio de orfanato selado para demolição. Vi janelas quebradas e adolescente girando a Nilo. Maia me abraçou sabendo que lugar não tinha poder. Ruptura definitiva. Ponto sem retorno jurídico deu dignidade. Mensagem de Helena pedindo visitas sem ordens de patroa. Respondi com serenidade. Perdão liberta. Amor redentor ensina que ódio prende ao agressor. Encontro em parque sob sol, longe de segredos de mansão. Noite de México em varanda de novo lar com luzes de promessa. Enzo serviu chá em silêncio ouvindo respiração de Maia. Dijo que verdade dói uma vez, mentira corrói alma. Inadequação social dissolvida em aceitação de história trágica. Família imperfeita nascida de crime, salva por transplante. Diário pronto para Maia entender nuances de busca. Mãe que nunca desistiu e quebrou barreiras. Cartas agora com destino certo. Mapa contra a indiferença. Desfecho com revelação. Sou capaz de amar apesar de origem maldita. Sangue de Dante em mim, mas caráter é meu. Dante na prisão. Não tem lugar em meus pesadelos. Silêncio de medo roto por grito de justiça de luminária. Invisibilidade é a escolha de quem olha. Sou Lara. Nome significa resistência. Paz é prêmio por não baixar cabeça para donos da vida. Futuro com obstáculos, mas calma da honestidade. Maia saudável. Curiosidade vibrante trocou anel imaginário. Enzo Porto Seguro, jornalista de história de amor proibido. Verdade é base sólida de felicidade. Fim de relato. Vida real começando sem manipulação de Dante. Obrigado por ouvir dor e crer em busca. História como lembrete. Não aceite invisibilidade. Sua verdade é tesouro. Amor que salva da soledade existe escondido atrás de segredo. Adeus ao passado. Luz da verdade iluminando jornada. Silêncio de sala com chuva lavando cinzas. Maia no sofá. Invisibilidade dissipada. 2026 com promessa de verdade. Dante atrás de grades com maldade de pai que vendeu sangue. Não era Nana de Polanco, mas mulher curada por amor. Minha história contada com alma para quem crê no amor verdadeiro.